Gloria a Dios. Vamos a desarrollar en el nombre de Jesús varios puntos. Y hoy vamos a hablar en el título La desobediencia de Jonás. La desobediencia de Jonás. ¿Ven? Y vamos a ir a un concepto de lo que es el nombre o significado de Jonás, porque todos los nombres en la Biblia tienen un significado. El nombre de Jonás es el de origen hebreo, que se podría interpretar como paloma. Cabe recordar que en la antigüedad griega se creía que las palomas eran enviadas por los dioses como una señal para el hombre. Con este nombre es posible mencionar a un profeta menor o a unos profetas menores citados en el Antiguo Testamento. Jonás, quien por su desobediencia se vio obligado a vivir un tiempo en el interior de un gran pez. También fue el profeta enviado por Dios para anunciar la caída de Nínive. Un profeta escogido por Dios para pregonar, para llevar un mensaje, pero el profeta Jonás, dice la Biblia, que huyó de la presencia de Dios, se fue lejos de la presencia de Dios. O sea, Dios le estaba hablando a Jonás que él llevara el mensaje a Nínive. Y él agarró un barco, una nave, y se fue para Tarsis. O sea, se fue en una dirección contraria. El Señor le estaba hablando que era Nínive y Jonás estaba pensando en otra cosa. No quería ir a predicar, a pregonar el mensaje que Dios le había dado como profeta para que anunciara lo que iba a venir sobre esta ciudad. Pero como Dios es grande en misericordia, Dios, antes de enviar un juicio a una ciudad, a un país, a una nación, Dios siempre envía una advertencia para que las personas se arrepientan y puedan volverse al Señor, puedan arrepentirse y puedan volverse al Señor. ¿Qué podemos aprender de la historia de Jonás? Bueno, vamos a aprender punto número 1 que vamos a aprender de este profeta menor. Cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Esa es una enseñanza que nos deja este libro, que cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que obedecer. No podemos hacerlo desentendido o pasar por alto lo que Dios nos está mandando a hacer. Amén. Porque cada quien, si tú tienes una comunión con Dios, Dios va a colocar el sentir en tu corazón, dentro de ti, para confirmarte Dios, que Dios quiere que tú hagas lo que Él te está colocando en tu corazón. Entonces, punto número 1, que lo que aprendemos aquí en este libro es que cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Porque si no obedecemos, hermanos, nos vamos a meter en problemas con Dios. Muchas cosas van a pasar en nuestras vidas, muchos tropiezos vamos a tener, pero a la final vamos a entender, nos vamos a rendir delante de Dios, vamos a decir: Señor, perdóname, Señor, ahora sí voy a hacer tu voluntad, perdóname por ser tan desobediente, por no querer entender tu llamado, tu orden,
lo que tú quieres hacer conmigo. Entonces ahí es cuando Dios va a comenzar a trabajar con la persona. Es que Dios tiene escogido a muchas personas para la obra. Amén. Si Dios te ha llamado y si Dios te ha escogido, es porque tú tienes la capacidad. Es porque eres un privilegiado, una privilegiada en el Señor. Porque Dios, de tanta gente en el mundo, de tantas millones de gente que hay en el mundo, Dios te ha escogido a ti para que tú muestres la gloria de Él aquí en la tierra. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Muchas personas no aceptan la voluntad de Dios, entonces, pero hay otros que están orando para que Dios les entregue ese ministerio. Hay unos que lo anhelan, hay unos que lo están pidiendo al Señor, porque Dios quiere que le entregue un ministerio. Amén. Quizá la persona le está anhelando el ministerio de maestro, de predicador, pero como maestro de la palabra, porque eso es lo que le gusta. Y Dios la persona quiere que Dios lo use como maestro de la palabra. Otros se inclinan a lo evangelístico, porque cuando es llamado evangelístico, Dios vas a sentir ese sentir de llevar el mensaje evangelístico, de llevar la palabra del Señor, de llevar el mensaje, de predicar la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que a veces pensamos que hay personas que lo pueden hacer mejor que nosotros. De pronto a veces le queremos decir a Dios: Señor, llama a otro, usa a otro, ¿por qué me tienes que usar a mí? Es que Dios te va a usar a ti, es porque ya Dios conoce, ya Dios sabe quién eres tú, ya Dios conoce lo que hay en ti, el potencial. Ya Dios tiene eso bien claro, porque Dios no improvisa, Dios no se pone a inventar. Dios, cuando hace algo, cuando te llama, es porque ya Él sabe que tú eres capaz de hacerlo. Amén. Entonces, Él conoce nuestras mentes y corazón. Él conoce nuestra mente y corazón. Dios conoce y ve todo, y no podemos escapar de Él. No podemos escapar de Dios, no podemos escapar de Él. Porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu mente, y nosotros no vamos a poder escapar de Él. Si Jonás no pudo escapar de Dios, nosotros tampoco vamos a escapar de Dios. No vamos a escapar de Dios. Por eso es que a la final nosotros a veces no queremos aceptar el llamado de Dios, pero a la final vamos a tener que aceptarlo, porque Dios nos va a convencer, y donde tú vayas, Dios te va a hablar de ese ministerio. Donde tú te metas, Dios te va a hablar de ese ministerio. Dios no te va a dejar tranquilo hasta que tú entiendas que ese es el llamado que Dios tiene para ti. Dios conoce y ve todo. Dice, no podemos escapar de Él. Como Jonás no pudo hacerlo. Jonás no pudo hacerlo. Porque lo que Jonás no quería hacer, eso terminó haciendo, proclamando, llevar el mensaje a esta ciudad próspera, bendecida, llamada Nínive. Amén. Punto número 2 en esta noche: nuestra desobediencia puede causar sufrimiento no solamente a nosotros, sino también a otros. Amén. Tu desobediencia puede causar sufrimiento no solamente a nosotros, sino también
a otros. Gloria a Dios. Vamos a causar daño. Vamos a causar sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros, por cabezones, por cabezadura, Dios nos llamaba y nosotros no queríamos servirle al Señor? Y nuestras madres y nuestros padres estaban sufriendo por nosotros, porque pasábamos en las cantinas, pasábamos haciendo las cosas del mundo que no le agradan a Dios. Amén. Entonces, la desobediencia de nosotros puede causar sufrimiento a nosotros y también a otros. Porque vemos aquí que todos los tripulantes del barco sufrieron desesperación y angustia por causa de Jonás, por causa de él que iba ahí. Por eso se levantó el viento en el mar, por ese que iba ahí. Dios irrumpió ese viaje, Dios intervino ahí. Y estos hombres estaban asustados porque ellos no sabían qué estaba pasando. Pero ahí estaba un hombre que se estaba resistiendo a obedecer a Dios. Muchas veces nosotros nos resistimos a obedecer a Dios. ¿Sabes por qué a veces nos resistimos a obedecer a Dios? Porque todavía estamos en el mundo. Todavía hay secuelas del mundo. Todavía hay cosas que venimos arrastrando del mundo. No nos queremos desprender, no le podemos echar la culpa al diablo. No nos queremos desprender del mundo, del paganismo, de la idolatría, de la fiesta, de la mentira, porque todavía hay mentira, del baile. Hay personas que no quieren bautizarse porque todavía se echan su cervecita, todavía se echan su bailadita, todavía cuando van al cumpleaños por ahí de la amiga se echan su vinito por ahí de vez en cuando. Y le preguntan a las personas, a las amigas: ay, ¿tú eres cristiana? Y yo, no, yo no soy cristiana, yo asisto a la iglesia, pero no me he bautizado todavía. Entonces, no estoy, soy simpatizante, estoy asistiendo, porque todavía siente pena, vergüenza, se avergüenza del Evangelio. Pero cuando la persona tiene compromiso con Dios y ama a Dios y deja todas esas cosas, la persona dice: no, yo soy cristiana para la gloria de Dios, yo le sirvo al Señor. Cuando me acompaña, yo te invito a mi iglesia para que también vayas y conozcas a Cristo y Dios te cambie como me ha cambiado a mí. Amén. Esa es la persona que está convertido de verdad. Pero el que no tiene compromiso con el Señor siempre anda así en dos aguas. Anda en dos aguas. No se ha decidido a servirle al Señor. Ayer estábamos hablando del servicio. Ayer hablamos del tema del servicio, que para poder ser líder hay que aprender a servir primero. Amén. Entonces, mira lo que le pasó a Jonás. Jonás iba en esa nave y hasta que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo: para que se calme la tempestad, ustedes tienen que lanzarme al mar.
y lo lanzaron al mar, pero Dios ya tenía preparado un gran pez que se lo iba a tragar. Ese pez se lo iba a tragar. Pero Dios tuvo misericordia de ese varón llamado Jonás. Dice, todos los tripulantes del barco sufrieron desesperación y angustia. ¿Cuánta desesperación y angustia nosotros no causamos por nuestra desobediencia? Muchas veces. ¿Cuánta desesperación nosotros le causamos a nuestros padres cuando andábamos en el mundo desesperados, angustiados, porque ellos no sabían dónde estábamos nosotros metidos en la madrugada, en la noche, bebiendo por ahí? Imagínate que nuestros padres escuchaban unos 2, 3, 4 disparos. De pronto decía, ay Dios mío, no vaya a ser que mi hijo esté por ahí. No duermen tranquilos. Cuando yo estaba en el mundo, yo conseguía a mi papá sentado en una silla en la sala de la casa a las 3, 4 de la mañana, esperando, preocupado, angustiado, porque no sabía dónde andaba. Amén. Y Dios haciéndonos el llamado, Dios llamándonos, pero nosotros nos hacíamos los duros, nos hacíamos los rogados. No queríamos servir al Señor. Y una de las cosas, hermano, yo no sé dónde te va a colocar Dios, cuál es tu llamado. Hermana Brenda, hermana Dircia, hermano Edgar, cada quien Dios le ha hablado de un llamado. Amén. Dios le ha hablado de un llamado. Porque Dios, todos tenemos llamado. Si todos tenemos llamado, es porque Dios quiere que todos sirvan en la obra de Dios. Todos sirvan a la obra de Dios. O sea que no se va a quedar nadie sin servirle a Dios. Todos vamos a estar ocupados haciendo su obra. Haciendo su obra. Y quizás hay una persona, quizás a veces te puede estar sucediendo algo. Quizás estás caminando como un Jonás. Quizás te va a tocar caminar como un Jonás. Te va a tocar viajar como un Jonás. Por eso hay muchos problemas, muchas cosas. Vemos muchas cosas. Vemos personas enfermas, personas pasando procesos, pero no están pasando procesos porque es el plan de Dios. No, los procesos están llegando, es porque la persona no ha entendido y no ha obedecido, sabe, pero no quiere obedecer lo que Dios está hablando. Es mejor obedecer a las buenas que obedecer a las malas. Es mejor que Dios te llame con lazos de amor a que Dios tenga que llamarte con vara de hierro. Es mejor. Es mejor. Gloria a Dios. Entonces, por causa de la decisión que tomó Jonás de ir a Tarsis, los tripulantes estaban aterrados, de miedo, de angustia, de pánico, porque Jonás estaba ahí dormido en ese barco, e iba ahí en ese barco. Y hay que obedecer a Dios. A nuestra hermana Judith, Dios te bendiga. A nuestra hermana Diana, bendiciones.
Y yo voy a decir algo, hermana Diana, no se vaya a desconectar porque vamos, más adelantico lo vamos a conectar para que estemos compartiendo. Es tremendo lo que sucede cuando nosotros rechazamos el llamado. Y mira lo que estaba pasando en este barco. Se levantó una tormenta fuerte y solo se calmó cuando él fue lanzado al mar. Yo te quiero decir algo. Si Dios quiere, si a Dios se le mete en mente de que tú no te muevas de un lugar, Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Y otra de las cosas que este hombre, ¿sabe por qué Jonás huía de la presencia de Dios? Porque Jonás conocía a Dios. Y Jonás quería que Dios destruyera esta ciudad. Pero como Jonás sabía que, por eso que cuando él fue a predicar, yo sabía que tú ibas a tener misericordia de ellos. Él conocía, él sabía que si él iba a predicar, Dios iba a tener misericordia de ellos. Por eso él no quería ir a pregonar a Nínive. Porque Dios es un Dios de misericordia. Jonás quería ir, pero Dios dijo, no vas a ir. Tú vas a huir de mi presencia. Y yo te voy a enseñar y te voy a probar que tú no vas a estar donde tú quieres. Tú vas a hacer la voluntad mía. Guste o no te guste. Tú vas a ir a Nínive a pregonar la palabra, a profetizarle, a decirle a este pueblo que se arrepienta, porque si no se arrepiente, en 40 días voy a destruir esta ciudad. Es mejor obedecer a Dios que pasar un momento desagradable por desobediente. Es mejor obedecer a Dios que tengamos que pasar por momentos difíciles. ¿Qué puede representar este pescado, este pez gigante? ¿Qué puede representar? Amén. Yo no sé qué te puedes imaginar. Este pez representa que Dios te va a poner un atajo en el camino para que tú no vayas y no hagas lo que te dé la gana, sino que hagas lo que Dios tiene que hacer, lo que tú tienes que hacer, perdón. Representa este pez que si no obedecemos la voz de Dios, nos vamos a meter en problemas con Dios, no con el hombre. Pero con Dios está la cosa difícil cuando nos metemos en problemas con Dios, porque a Dios no le podemos ganar. A Dios no le podemos ganar. Dios conoce la mente, el corazón. Dios conoce. Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios sabe qué está en tu corazón. ¿Cómo huimos de la presencia de Dios? Jonás se le olvidó los atributos de Dios, porque cuando tomamos una decisión nos encegamos. Pero a Jonás se le olvidó que Dios era omnipresente, que Dios estaba en todo lugar. Él estaba huyendo y Dios estaba viéndolo ahí en esa barca.
El ojo de Dios estaba ahí. Mira dónde va el dormilón ese. ¿Ah? Tremendo, está relajado, dormidito. Como que él cree que va a llegar allá. Ni sabe lo que le espera. Alabado sea el Señor Todopoderoso. Esto es tremendo. Es que yo hablaba con nuestra hermana Dilcia en esta tarde, el día de hoy. Y es que Dios no hace las cosas improvisadas. Cuando Dios te llama, Dios te va a confirmar por personas que ni te conocen, personas que tú la vas a ver por primera vez, y Dios te va a hablar del ministerio, 5, 7, 8, 10, hasta que te convenza, hasta que acepte, hasta que baje las manos y tú digas: Señor, ya no voy a luchar más, no voy a luchar más. Porque Jonás estaba luchando con Dios. Estaba luchando con Dios. Jacob luchó con Dios, con el ángel. Y Jacob venció, obtuvo la bendición. Pero Jonás trató, porque aquí no era con el ángel, aquí estaba luchando con el mismo Dios, el que lo había llamado como profeta. Y él quiso huir, pero no pudo. No pudo huir de la presencia de Dios. No pudo huir. Dice: todos los tripulantes del barco sufrieron desesperación y angustia, e incluso sus propias vidas estuvieron en peligro debido al pecado de Jonás. Debido al pecado de Jonás. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 115? Salmo 139. Dice: ¿a dónde huiremos de su presencia? ¿Hay un lugar donde nosotros podamos huir de Dios? ¿Existe un lugar donde nosotros podamos escondernos de Dios? ¿Alguien me puede decir si existe un lugar? No existe un lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. No existe, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar podemos escondernos y huir de la presencia de Dios. Dice la palabra, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: oh Jehová, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no están las palabras en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí está. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no ocubren de ti la noche, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosa
son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerares se multiplica más que arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces la palabra de Dios en este salmo nos demuestra que Dios está en todo lugar, conoce la mente, conoce tus pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón, escudriña la mente, escudriña lo íntimo de tu corazón, sabe las palabras que cuando tú vas a hablar, Él sabe las palabras que tú vas a hablar, Él lo conoce todo. Entonces, huir de la presencia de Dios es una tontería, digámoslo así, porque si conocemos la palabra, no tenemos escapatoria. O sea, no podemos escapar. No podemos escapar de Dios. Es que Dios conoce, Dios no se equivoca. Cuando Dios te llama a una obra, cuando Dios te llama a hacer algo, hermano y hermana, es porque Dios tiene y sabe el potencial que tú tienes. Cuando Dios llamó a Gedeón, yo no sé cuántos habrán escuchado la historia de Gedeón, pero dice la palabra de Dios que Gedeón era un hombre, Dios le dijo, hombre esforzado y valiente. Pero la pregunta es, ¿Gedeón tenía miedo? Sí tenía miedo. ¿Gedeón tenía inseguridad? Gedeón tenía inseguridad. Pero ya Dios se estaba adelantando. Dios estaba declarando las cosas que no son como si fuesen, como dice la palabra de Dios. O sea, ya él estaba viendo. ¿Por qué no estaba viendo los músculos de Sansón? No estaba viendo los brazos, no. Él estaba mirando lo que estaba dentro de él, el guerrero que estaba dentro de él, la capacidad, la destreza, la habilidad que tenía, él la estaba viendo. Por eso Dios le dijo, hombre esforzado y valiente, a pesar que antes de ir a pelear, dice la palabra de Dios que venció a un ejército numeroso, grande, con 300 hombres escogidos, donde Dios le dio la dirección, la directriz para que escogiera a 300 valientes. Y con esos 300, él venció al ejército que venía en contra de Israel. Esto quiere decir que Dios no se va a equivocar. Dios no improvisa. Dios todo lo tiene preparado. Dios tiene propósito. Dios tiene un plan diseñado contigo y con todos los que Él llama. Hay un plan diseñado para nuestra hermana Judith, hay un plan diseñado para con ella, para nuestro hermano Edgar Suárez, hay un